El Centro de Capacitación Tributaria y Aduanera para Contribuyentes, CENSAT, le da la más cordial bienvenida al curso virtual sobre el tema rentas del trabajo en relación de dependencia, contenido en los artículos 68 al 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ISR, y su reglamento, incluidos en el Decreto 10-2012 del Congreso de la República y Acuerdo Gubernativo 213-2013, respectivamente, donde a través de una serie de preguntas que se plantean a nuestro invitado Emilio Gracias, se orientará sobre el pago de este impuesto a que están sujetas las personas que trabajan en relación de dependencia, ya sea para el sector público o el sector privado. Derivado que este tema está relacionado con cálculos aritméticos en la parte final del material, se incluyen algunos ejemplos prácticos para que pueda analizarlos. Así también un apartado de respuestas a preguntas frecuentes planteadas por los contribuyentes. Y para dar inicio al curso le pediremos a Emilio que nos defina lo siguiente. Emilio, ¿qué son las rentas de trabajo desde el punto de vista de la ley del ISR? Gracias, Eli. Cuando se habla de rentas del trabajo, se refiere a todos aquellos ingresos que reciben las personas individuales por el trabajo que desempeñan en relación de dependencia. Es decir, es el dinero u otra remuneración que se recibe por trabajar para otra persona o entidad a quien se le denomina patrón. Muy bien, ¿y qué ingresos debe considerar el trabajador y el patrono para hacer el cálculo del ISR? Los ingresos que deben considerarse para el cálculo del ISR, o sea, el hecho generador de este impuesto, son todos los que se reciben por el trabajo desempeñado. A continuación, se mencionan algunos ejemplos. Los sueldos y salarios, que es la suma de dinero y otros pagos en especie que recibe el trabajador de su empleador o patrono por un tiempo de trabajo determinado. Horas extras. Corresponde a la remuneración del trabajo ejecutado en días de descanso establecidos o fuera del horario ordinario. Bonificaciones, que corresponde a una cantidad adicional al sueldo o salario. Diferidos, que consiste en la remuneración fija y ordinaria que por concepto de salario recibe el trabajador en periodos diferentes a los ordinarios. Comisiones, que comúnmente son los pagos que recibe el trabajador por las ventas realizadas o la ejecución de un negocio. Viáticos, dinero que se otorga a los funcionarios y empleados por un trabajo específico realizado fuera de la sede habitual. Gastos de representación, pagos otorgados por las empresas o instituciones a sus funcionarios con la finalidad de representarlas fuera del ámbito de sus oficinas. Gratificaciones, remuneraciones que se conceden por el desempeño de un servicio o cargo. Es válido aclarar que el artículo 68 de la ley del ISR menciona como hecho generador no solamente los ingresos en dinero, sino también toda otra retribución que recibe el trabajador sin importar el nombre que se le dé o del tipo que sea, lo que incluye cualquier beneficio en especie como cupones para canjear en el supermercado y por combustible, por mencionar algunos. ¿Y qué sucede con las personas que reciben jubilaciones, pensiones y montepíos? Estos ingresos no se encuentran gravados o afectos como rentas del trabajo en relación de dependencia, ni conforme ninguna de las otras categorías de renta establecidas en la ley. Es decir, que no se paga ISR sobre estos ingresos. Emilio, tengo entendido que para hacer el cálculo de este impuesto hay que hacer una proyección, la cual ahora hace el patrono. ¿Puedes confirmarnos esto, por favor? Efectivamente, Eli. El patrono es el que debe realizar la proyección de ingresos y deducciones de cada trabajador al inicio del periodo, es decir, en enero o al inicio de la relación laboral. Y si resultado de esto existe impuesto a pagar, debe efectuar las retenciones correspondientes utilizando la herramienta electrónica denominada Retén ISR. ¿Nos podrías indicar ahora cómo realiza esta proyección el patrono, por favor? Con gusto, Eli. Lo primero que debe calcularse es la renta bruta, la cual se establece con la suma de todos los ingresos que se estima recibirá el trabajador. Para ilustrarlo, se explicará el siguiente ejemplo. Sueldo mensual 7.500 quetzales, multiplicado por 12 meses, es igual a 90.000 quetzales. Bonificación incentivo 250, multiplicado por 12 meses, da igual a 3.000 quetzales. Bono 14, 7.500. Aguinaldo, 7.500. Da un total de renta bruta de 108.000 quetzales. Es importante aclarar que no está afecto al impuesto, el total de la renta bruta, pues la ley declara que el trabajador tiene algunos ingresos exentos,
Sin embargo, la determinación de la renta bruta debe efectuarse derivado que sobre la misma se calcula el porcentaje del 5%, que es el máximo al que tiene derecho el trabajador, a deducir por concepto de donaciones. En este caso serían 5.400 quetzales. Mencionaste que no están afectos al pago del ISR todos los ingresos del trabajador. ¿Podrías mencionarnos, por favor, cuáles son estos ingresos? Los ingresos o las rentas que están exentas para el trabajador son las siguientes: el aguinaldo y el bono 14, ambos hasta el 100% del salario ordinario mensual. Las indemnizaciones que se reciban del ICS por causa de accidentes o por maternidad, también las que se reciban por contrato de seguro o por sentencia. La indemnización que los patronos pagan a sus trabajadores cuando se termina la relación de trabajo. Además, las pensiones pagadas por causa de muerte de algún familiar. Asimismo, están exentos los ingresos que se obtienen por viáticos o gastos de representación, cuando se compruebe en qué se gastaron, debiendo para el efecto presentar al patrono las facturas correspondientes. Es importante tener en cuenta que si por razones de trabajo se viaja fuera de Guatemala y el patrono otorga viáticos para que proceda la exención, se deberá demostrar y documentar la salida y entrada a Guatemala, la actividad en la cual se participó y los boletos del medio de transporte utilizado. En el caso de no comprobar los viáticos de la forma que indica la ley, los mismos no se consideran exentos. ¿Estos ingresos exentos se restan de la renta bruta? Así es. Los ingresos o las rentas exentas deberán restarse de la renta bruta y el resultado constituirá la renta neta. Al continuar con el ejemplo, quedaría así: renta bruta, 108.000 quetzales, menos bono 14, 7.500, aguinaldo, 7.500, renta neta, 93.000. A esta renta neta se le aplicarán las deducciones legales. ¿Y cuáles son estas deducciones? ¿Nos lo podrías ilustrar? En efecto, la ley establece que todos los trabajadores tendrán derecho a las deducciones siguientes: 48.000 quetzales que corresponden a gastos personales, los cuales no hay necesidad de comprobar; las cuotas por contribuciones al ICS, al Instituto de Previsión Militar y al Estado y sus instituciones por regímenes de previsión social. Al continuar con el ejemplo, quedaría de la siguiente forma: renta neta, 93.000 quetzales, menos deducciones, gastos personales, 48.000, ICS calculado sobre el sueldo anual, 90.000 quetzales, multiplicado por el 4.83%, 4.347 quetzales. Aporte por jubilación al Estado, Montepío, 90.000 quetzales, multiplicado por el 13%, 11.700 quetzales. Es igual a renta imponible de 28.953 quetzales. La renta imponible es el valor sobre el cual se aplica la tarifa del impuesto a pagar. Es importante mencionar que la cuota del ICS puede variar dependiendo de la cobertura de la misma. Así también, el porcentaje que se aplica en el Montepío dependerá del sueldo. En la liquidación que el patrono hace al final del periodo, se pueden incluir otras deducciones como planilla del IVA, hasta por un monto de 12.000 quetzales, donaciones y las primas de seguros de vida, únicamente del trabajador. Al llegar a determinar esta renta imponible, en el ejemplo de 28.953 quetzales, ¿cuánto debe pagar de impuesto el trabajador? El monto del impuesto a pagar dependerá de la tarifa que corresponda aplicarle a la renta imponible. Para el caso de los trabajadores, las tarifas están establecidas en el artículo 73 de la ley del ISR de la siguiente forma: si el trabajador tiene renta imponible entre 1 centavo hasta 300.000 quetzales, aplicará la tarifa del 5%. Si la renta imponible es mayor a 300.000 quetzales, se aplicará a este monto un importe fijo de 15.000 quetzales. Y sobre el excedente de 300.000 quetzales, se calculará la tarifa del 7%. El resultado de sumar ambos valores constituirá el ISR a pagar.
En este ejemplo, al tomar la renta imponible de 28.953 quetzales, no le aplica el importe fijo y le corresponde la tarifa del primer rango, es decir, el 5%, que da un monto de 1.447.65. Ahora, en una renta imponible que supere los 300.000 quetzales, por ejemplo de 350.000, se aplica para los primeros 300.000 quetzales un importe fijo de 15.000 quetzales y para el excedente de 50.000 le corresponde el 7%, dando un valor de 3.500 quetzales, que sumado al importe fijo daría un impuesto de 18.500 quetzales. Reiterando que se viene haciendo una proyección. El monto del impuesto que se determinó no es el definitivo porque durante el transcurso del año pueden haber variaciones, tales como aumentos, horas extras, viáticos y gastos de representación no comprobables u otros similares, los que deberá reportar el patrono, realizando la actualización correspondiente. Asimismo, se está sujeto a la presentación de la planilla del IVA, comprobantes de donaciones y primas de seguros.